Pensaba hablar de las epidemias. Estudié bastante la de la fiebre amarilla, la peor de todas, la de 1871 en Buenos Aires. Y lo único que quería recordar con todos ustedes es que estas situaciones límite sacan lo mejor y lo peor de cada uno de nosotros. En aquella época hubo héroes, ladrones, cobardes, personas que murieron cumpliendo su deber y siempre pasa lo mismo, es decir, son situaciones límites, pero pienso que si revemos esas situaciones, lo que podemos sacar en limpio es que en aquel momento tampoco se sabía cuál era la causa de esta fiebre, ¿no? No se sabía que era el mosquito, el Aedes aegypti, sino que creían que era por falta de limpieza. Pienso en las fake news de ahora, ¿no? Entonces todo el mundo limpiaba, se limpiaban las calles, se limpiaba, pero no bastaba porque no se sabía cuál era el enemigo. Y muchos médicos murieron en esa comisión que se armó en la ciudad, y muchas personas eran vistas como la causante de esta epidemia, ¿no? Especialmente los que pagaron el precio más alto fueron los últimos inmigrantes, aquellos que por desconfianza los vaciaban sus conventillos, sacaban a los inmigrantes, tuvieran o no tuvieran síntomas, incendiaban sus ropas, incendiaban todo lo de ellos para que no transmitieran no transmitieran la enfermedad. Esto no lo digo como una apreciación, ¿no es cierto? No lo digo como una reflexión, lo digo porque en donde yo trabajaba, que era el Instituto Histórico de la ciudad, que tenía el mejor archivo histórico de la ciudad, lo tiene, no sé en qué condiciones, pero lo tiene, eh, encontramos toda una documentación sobre fiebre amarilla y en esa documentación, por esto el valor de los archivos, va mencionando todos los edificios, especialmente en la zona de San Telmo, que eran inquilinatos, en donde sacaban inmigrantes, y ahí uno se da cuenta la cantidad que vivían allí, ¿no? Que eran como 300 inmigrantes, y vaciaban sus cosas y demás. Hubo reporters de gente que estaba viva y que se la llevaba en carros antes de que murieran por miedo a que contagiara. Se tuvo que armar un tren, el tren se llamaba el tren de la muerte porque el cementerio el cementerio del sur, que estaba frente a lo que hoy es, lo que era antes la cárcel de Caseros, se agotó. Entonces tuvieron que armar uno, ¿no? Improvisar uno en lo que fue la chacrita de los colegiales allá en Chacarita. Y entonces había un tren especial que llevaba los cadáveres y los llevaba para allí. Pero a lo que voy es a que en general la documentación que registra esos días habla mucho, cuando uno la va a estudiar, habla mucho del momento en el que se vivía, ¿no es cierto? Yo aprendí más con esta fiebre, no tanto de la fiebre, sino aprendí de la conducta de la sociedad de 1870 en Buenos Aires, ¿no? Es decir, cómo había una fuerte discriminación para el extranjero, en especial el italiano, que se va a volver a ver en las fiestas de esa pomposa Buenos Aires de 1910, en donde no aparecen italianos en ese recorrido, hay solo banderas españolas, siendo que los italianos eran el mayor porcentaje de población que teníamos en Buenos Aires, ¿no? Y hay una protesta inclusive de italianos, pero entre los italianos había anarquistas y ustedes saben que los festejos de Buenos Aires de 1910 se hicieron con estado de sitio. Qué cosa, ¿no? Estado de sitio, Italia, inmigración, todos esos temas que hoy esta situación mundial pone sobre el tapete para hacernos pensar en que la humanidad es una, en que nosotros tenemos que ser nosotros y el otro, no nosotros contra el otro, en que no podemos simplificar en historia. ¿M? No todos los que viajaron a Europa en estos días lo hicieron porque son millonarios
y si lo hicieron porque son millonarios tampoco son culpables. Es decir, el culpable o el inocente, siempre es esa búsqueda interminable de la historia, buenos y malos, que ha llevado a grietas historiográficas, a grietas históricas, a ver solamente degolladores en un lado y buenos por el otro. Hubo un momento de degüello que fue la medicina de todas las facciones. Entonces, ponerse en ese lugar nos invita a reflexionar sobre lo que es ponerse en el lugar en el siglo XXI, con un triunfo de la economía por sobre todas las cosas, por un triunfo del individualismo por sobre todas las cosas, para darnos cuenta que esta terrible condición que estamos viviendo se convierta en una oportunidad para repensarnos nosotros, los argentinos, y también nosotros, la humanidad, ¿no es cierto? Nosotros todos, el hemisferio del norte y el del sur, el del este y del oeste, esta izquierda y esta derecha que cada vez es más difícil de llevar a una verbalización concreta, ¿no? Cuando si a uno le preguntan, a cualquiera le preguntan cómo le gustaría vivir, y uno le gustaría vivir en un lugar donde todos fueran felices. Nada más que eso, felices. Sencilla la palabra y difícil la concreción. Que no haya indígenas muriéndose de hambre, que no haya gente fuera del sistema, que no haya millonarios que den vergüenza ajena, que sea más justo este sistema, que nos sirva para pensar en que no se puede seguir así, que no se puede ser tan terriblemente rico, es decir, ya casi groseramente rico, frente a una humanidad que no tiene para comer. Entonces, estas reflexiones son buenas. Se han visto estos pequeños gestos de solidaridad. También se vieron situaciones límites de muchas personas que eh, creen que pueden más que otros y pueden sortear y no cumplir la ley. Esto de no cumplir la ley en nuestra sociedad parece que ha calado hondo, se ha hecho costumbre, pero pienso yo si hay que ponerle fecha desde los 90, ¿no? Desde los 90, que te regalen una Ferrari era una joda, había que aceptarla. Era lo divertido, esa diversión tan dañina que los 90 se metió y caló tan fuerte en la sociedad, en el hombre común, en donde ser vivo era ser inmoral, era ser indecente. Así que los invito a pensar, a mirarnos para adentro sin asustarnos. No tengamos miedo, tengamos esperanza. Creo que las cosas se están manejando bien. ¿Se podían manejar mejor? Sí, claro. Si todos nos diéramos cuenta y cediéramos un poco de aquello que creemos que hemos conseguido. Pensaba hablar de las epidemias. Estudié